Muy bien, bienvenidos a una nueva presentación. En este caso vamos a ver geometrías no euclidianas y en particular de las geometrías no euclidianas vamos a ver la geometría esférica en este video que hemos denominado básica 1, parte básica 1, donde vamos a ver los fundamentos de esta geometría. En particular vamos a pegar una repasadita primero a lo que era la geometría euclidiana, la geometría de Euclides, ¿sí? Los postulados básicos sobre los cuales fundamentó Euclides el desarrollo de toda su geometría. Estos 5 postulados eran: dos puntos cualesquiera determinan un segmento de recta, el primero. El segundo, que era una especie de extensión del primero, era: un segmento de recta se puede extender indefinidamente. El tercero: se puede trazar una circunferencia dados un centro y un radio cualquiera. El cuarto: todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Y el quinto, y siempre sospechosamente largo y complicado y siempre difícil de enunciar desde las épocas de Euclides hasta el momento en el cual Hilbert, por allá por fines de los 1800 o principios de los 1900, dio con una forma de expresarlo más simple, siempre fue sospechosamente complicado y siempre se creyó que a lo mejor era un teorema que se podía deducir de los anteriores o algo que era innecesario, que dice que por un punto exterior a una recta se puede trazar una única paralela a la primera. Esta es la geometría que estudiamos en la escuela secundaria, la geometría con la cual todos nos manejamos. Insisto, este quinto postulado era el que siempre trajo problemas, que el propio Euclides inclusive no utilizó hasta muy avanzado el desarrollo de sus elementos, de su libro llamado Elementos, y que todo el mundo sospechaba que seguramente este postulado o tendría una expresión mejor o había otra forma de trabajar con él que no necesariamente fuera un postulado. En particular, la gente que investigó estos temas, Bolshoi y todos los demás que investigaron, Lobachevsky y todos los demás que investigaron estos temas, dieron con soluciones diferentes. Nosotros vamos a ver una solución que estaba disponible, pero que los investigadores no se habían dado cuenta que esta solución es. Vamos a ver qué pasaría si el plano no fuera plano, digamos, no fuera chato, ¿sí? En esta condición no fuera euclidiano. ¿Qué pasa en esa situación? En principio, la esfera, la cáscara esférica, no solamente, no toda el masacote esférico, podemos decir, no la esfera corpórea, sino la cáscara esférica, tiene una cantidad de puntos que es infinita. En eso se parece absolutamente al plano euclidiano. Por otro lado, una circunferencia trazada sobre una esfera, una circunferencia cualquiera que uno traza sobre una esfera, tiene infinitos puntos, con lo cual se podría asemejar a una recta que también tiene infinitos puntos, no un segmento, sino una recta propiamente dicha. Un pedazo de circunferencia máxima, ahora vamos a ver cómo definimos circunferencias máximas, pero resulta evidente que uno sobre una esfera puede trazar circunferencias grandes hasta el máximo posible de trazar en una esfera y circunferencias más pequeñas. Ahora vamos a ver cómo las distinguimos, pero resulta evidente que dados dos puntos cualquiera sobre una esfera, esos dos puntos definen una circunferencia que puede continuarse, entre comillas, infinitamente a lo largo de toda la esfera. Infinitamente, recuerden que es porque tengo cantidad de puntos infinitos, ¿sí? Así que puedo hacerlo y no podría distinguir una circunferencia infinita de una recta infinita en eso. De hecho, digamos, la recta podría ser, que yo estoy viendo, podría ser perfectamente una circunferencia aún sobre el plano euclidiano. Después vamos a volver a ese tema. Puede hallarse la menor distancia entre dos puntos cualesquiera, que en el caso de el plano euclidio sabemos que la menor distancia entre dos puntos es una recta. Bueno, acá también se puede definir, siempre va a haber
un valor mínimo de la distancia entre esos dos puntos que vamos a definir como distancia efectiva. Por ejemplo, podríamos definir la distancia entre esos dos puntos como la curva que se dibuja en amarillo, pero es evidente que esa curva es más larga que la roja que dibujamos ahora. Primero lo vamos a tratar con más profundidad. Seguimos explorando la esfera entonces. ¿Cómo se llega a esta noción de circunferencias en una esfera? Bueno, la circunferencia en la esfera resulta ser el corte de la esfera con un plano que no tiene curvatura alguna, un plano chato, entre comillas otra vez, y que contiene al centro. En ese caso se llama circunferencia máxima. Es decir, si yo intersecto mi esfera con un plano de los euclidianos anteriores, la intersección es siempre una circunferencia, y si esa circunferencia contiene al centro, es la máxima circunferencia que yo puedo obtener, y hay muchas formas de lograrla. Si yo corto con un plano sin curvatura a la esfera en una posición diferente, lo que obtengo es otra circunferencia. Esta vez no contiene al centro de la esfera y por lo tanto es una circunferencia menor, ¿sí? Es una circunferencia menor. Recuerden, si contiene al centro de la esfera es una circunferencia máxima. Si el plano intersector no contiene al centro de la esfera, es una circunferencia no necesariamente mínima, pero sí menor que la máxima, obviamente. La circunferencia menor se da con cualquier corte que uno haga sobre la esfera en cualquier posición donde no se contenga al centro en el plano que corta, en el plano intersector. La circunferencia mayor, la circunferencia máxima, se da en cualquier corte que incluya el centro y en cualquier ángulo que yo haga. Esto es propio, esto sí hay que destacarlo, esto es propio de la geometría esférica. No pasa ni en la elíptica, ni en la hiperbólica, ni en ninguna de las otras geometrías no euclidianas que en cada corte que yo haga siempre se obtenga la misma figura. En el caso de la esférica, por suerte, o no por suerte, sino por una característica propia de esta geometría, cualquier corte con un plano siempre va a dar como resultado una circunferencia. Si incluye al centro máxima, si no incluye al centro, circunferencia menor. ¿Qué otro dato podría resultar importante de considerar cuando uno considera puntos y rectas sobre una esfera? Vamos a ver, si dibujamos el centro de la esfera y vemos el plano que contiene al centro de la esfera, entonces podemos definir, como dijimos, circunferencias máximas. Estas circunferencias máximas para la geometría esférica van a ser las rectas, ¿sí? O sea, nosotros ahora, en vez de pararnos en un plano chato que no tiene curvatura, que no tiene ningún tipo de gracia, podríamos decir, nos vamos a parar en un plano como la Tierra, que tiene curvatura, y vamos a ver que las rectas más grandes, que las rectas en realidad son circunferencias máximas, o sea, circunferencias que fueron logradas cortando a la esfera con un plano intersector que pasa por el centro de la esfera. Y por otro lado, si el plano intersector no contiene al centro de la esfera, vamos a tener las circunferencias menores, que no van a ser rectas en la geometría esférica, sino que van a ser circunferencias. Ahora vamos a ver por qué hacemos esta elección, porque así en principio parece caprichoso decirles a las circunferencias máximas rectas, que fíjense que recuerden ustedes, tienen todas las características de las rectas en el plano euclidiano, o sea, están formados por infinitas cantidades de puntos, y dado dos puntos cualesquiera que yo dibuje sobre el plano, siempre se puede dibujar una recta que pase por esos dos puntos. Eso es absolutamente válido en el caso de las circunferencias máximas, pero no explica por qué yo tomo las máximas y no cualquier otra circunferencia. Ahora en profundidad vamos a ver por qué se usan estas circunferencias máximas en el plano euclidiano. La característica es que la menor distancia entre dos puntos
es la que corresponde al segmento de recta que une esos dos puntos. Vamos a ver, digamos, dado dos puntos A y B, la menor distancia entre esos dos puntos corresponde al segmento de recta que une los dos. ¿Qué pasará, digamos, si yo intento con una curva diferente? Bueno, que por supuesto tiene una longitud mayor, lo cual es evidente. Se podría demostrar, de hecho se puede demostrar usando la propiedad triangular, que es que como el tercer punto no va a estar alineado, entonces se produce un triángulo y la distancia va a ser siempre mayor sobre una curva que una ambos puntos A y B y no sea una recta. Entonces, para saber si es una recta o no, lo que hago es trazo dos puntos, los vinculo con algo, digamos, hago un trazado desde A hasta B y digo, es la menor distancia posible la que une A con B, entonces eso que dibujé es una recta. Si no es la menor distancia posible, no es una recta, y en ese caso estoy dibujando una curva que, bueno, tendrá sus propias características, pero no es una recta. ¿Qué pasará en el plano esférico? En el plano esférico, la menor distancia entre dos puntos, al igual que en el plano euclidiano, debe ser la que corresponde al segmento de recta que los une. O sea, esto es igual, esta parte del concepto euclidiano de menor distancia entre dos puntos tiene que ser válido también en el plano esférico. ¿Y cómo me aseguro de que estos dos puntos A y B van a ser unidos por la menor distancia, y por eso voy a sostener que la circunferencia máxima es una recta? Bueno, vamos a ver, vamos a asegurarnos. Tomamos dos puntos A y B. Miren, los tomamos fuera del ecuador que está en rojo acá en la esfera que dibujamos. Vamos a tomarlo en algún lugar cualquiera que parece más cercano a, digamos, si estuviéramos sobre la Tierra, al polo norte. Y lo vamos a unir vamos a unir esos dos puntos con una circunferencia que parece realmente la más chica, ¿sí? La más chica posible, o sea, lo que llamamos una circunferencia menor. Nótese que la circunferencia que estamos usando acá no pasa, el plano intersector no pasa por el centro de la esfera. Noten eso, tengan en cuenta eso. Pero vamos a ver que esa distancia desde A hasta B dibujada de esa manera no es la menor posible. A ver si podemos probarlo. Lo vamos a hacer en el plano euclidiano, en la geometría vieja, y vamos a ver qué pasaba cuando uno unía, pero no con rectas, sino que lo queremos hacer con una circunferencia. Es decir, dados dos puntos cualesquiera, podemos unir esos dos puntos con un pedazo de circunferencia cualquiera. Supongamos que dibujamos la circunferencia así. Fíjense, esa circunferencia que une de A a B tiene mayor distancia, la amarilla, que la circunferencia que une desde A a B con color naranja, y tiene también menor distancia la que está con color rojo que las dos anteriores. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha cambiado de una circunferencia a la otra? Que las circunferencias han ido aumentando de radio, y si ustedes lo piensan, el segmento de recta que une A con B, ¿sí? El segmento de recta que une A con B tal vez en realidad forme parte de una circunferencia gigante que sea tan parecida a una recta que sea indistinguible. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, cuanto mayor sea el radio posible, menor es la distancia de A a B. ¿Se dan cuenta con esta imagen? Es claro, ¿verdad? O sea, a mayor radio, menor distancia entre A y B, para cualquier circunferencia que yo elija. Y entonces es claro que el límite euclidiano sería que a radio infinito lo que une A con B es una recta, y por otro lado también es claro que en el plano esférico la menor distancia está dada por la circunferencia máxima. A pesar de que parecía ser más cortito el plano con la circunferencia menor dibujado, es claro cuando uno ve este ejemplo que usando una circunferencia más grande la distancia va a ser. Vamos a ver las consecuencias de las definiciones, o sea, guarda con las definiciones, repasémosla. Las circunferencias máximas son rectas, las circunferencias que no son máximas son circunferencias en el plano esférico.
¿Cuáles son las consecuencias de trabajar con este tipo de definiciones? En violeta vemos, por ejemplo, múltiples rectas, y en rojo también vemos otra recta que corta a las rectas violetas. Recuerden, las rectas violeta y la recta roja son rectas. La que está dibujada en color anaranjado es una circunferencia, y lo que hace que sean similares en su formato es que están dibujadas sobre un plano esférico. Están dibujadas sobre un plano esférico. Visualmente se parecen, orgánicamente funcionan diferente. Entonces, primera consecuencia de las definiciones: al definir como recta las circunferencias máximas, no existen las paralelas. ¿Por qué? Porque evidentemente dos rectas que yo dibuje cualquiera sobre la esfera se van a cortar siempre en dos puntos, ¿sí? Siempre se van a cortar. Y eso lo pueden ver sobre la Tierra pensando en los meridianos, pero es solamente un ejemplo. Cualquier esfera en la cual yo defina como recta una circunferencia máxima va a tener como consecuencia esa definición el hecho de que no va a haber rectas paralelas, ¿sí? Todas las rectas se van a cortar, y no se van a cortar una vez, se van a cortar al menos dos. Y como máximo, por supuesto, podrían ser coincidentes, entonces se superpondrían en todos sus puntos. ¿Qué otra consecuencia tenemos entonces de la definición? La recta tiene polos. Así como al ecuador yo le puedo definir el polo norte y el polo sur mirando el eje que atraviesa digamos, lo que sería el círculo, ¿sí? La parte interna de esa circunferencia, pasándolo por el medio en forma perpendicular, yo puedo definir un polo norte y un polo sur. Yo en las rectas dibujadas sobre el plano esférico, que recuerden, visto desde afuera, son circunferencias. Si yo estuviera parado ahí adentro en el ecuador, la vería como una recta. Y a eso nos vamos a referir con la geometría esférica. Nosotros siempre vamos a estar parados dentro del plano esférico, vamos a estar parados ahí sobre la Tierra, y va a tener polos. Esa recta que yo estoy viendo, que es el ecuador, la miro con atención y digo, tiene dos polos, ¿sí? Norte y sur, pero no, esto es porque estoy sobre la Tierra. Si yo no estuviera sobre la Tierra serían indistinguibles, pero existirían dos puntos a los cuales llamo polos, que son los que pasan por el centro de la recta, ¿sí? De la recta en el plano esférico, pasan por el centro de esa recta y se intersecta con la esfera en sus puntos máximo y mínimo, en los dos extremos. Esos son los polos de la recta que yo acabo de trazar. Consecuencia de la definición de llamarle recta a una circunferencia, pero está perfecto, cumple con los postulados euclidianos sin ningún tipo de problemas, aunque no cumple el quinto. No existen rectas paralelas, sería la corrección que hay que hacerle a los postulados euclidianos, ¿sí? Hay que mantener, porque uno puede perderse. ¿Qué otras consecuencias tenemos? Volvemos a dibujar lo que ya sabíamos, digamos, la recta, recuerden, la recta que es el ecuador, ¿sí? Y los polos, que son los polos de esa recta, pueden permitirme definir rectas perpendiculares. ¿Por qué? Porque una recta es perpendicular a la otra si la recta pasa por los polos de la otra, ¿sí? Si la recta que yo voy a dibujar pasa por los polos de la primera que dibujé, ya es perpendicular. Y ahí tengo definidas las perpendiculares. Y fíjense entonces que existen infinitas perpendiculares a una recta dada. En estos es exactamente igual que lo que pasa en el plano euclidiano, donde existen infinitas rectas perpendiculares, pero estas rectas perpendiculares a la primera, digamos, la recta en color violeta, son todas perpendiculares a la recta ecuador, pero no son paralelas entre sí, como sí resultaría en el plano euclidiano. Guarda con esa diferencia, porque hay que hacerla. Estamos en planos diferentes y esta geometría, la esférica, no es euclidiana.
Existen además como consecuencias las polares de un punto. Es decir, si una recta permite definir dos polos, un polo permite definir una recta. Entonces, para un punto cualquiera yo puedo definir la polar de ese punto, que es la recta que tiene como plano intersector al centro y que es perpendicular al eje que forman el centro con el punto en cuestión. ¿Se entiende? Más fácil verlo que definirlo. La polar del punto A es esa recta que yo acabo de definir, que contiene al centro como punto del plano intersector, en el plano intersector, y es la recta polar de un punto A. Y eso va a tener una consecuencia interesante, que es que los puntos tienen perpendiculares. ¿Por qué? Porque dos puntos van a ser perpendiculares si están ubicados uno en la polar del otro. O sea, si un punto B está ubicado sobre la recta polar del punto A, va a ser perpendicular al punto A. No existe esto en el plano euclidiano, pero es solamente consecuencia de la curvatura que tiene el plano esférico, a diferencia de la no curvatura del plano euclidiano. Simplemente, pero dos puntos pueden ser perpendiculares entre sí. En el plano euclidiano solamente dos rectas pueden ser perpendiculares entre sí. ¿Sí? O figuras más complejas pueden ser perpendiculares entre sí, pero no los puntos. En la geometría esférica los puntos pueden ser perpendiculares entre sí. La condición es simétrica, es decir, si el punto A es perpendicular al punto B, obviamente el punto B es perpendicular al A también por lo mismo. Recuerden que si una recta es perpendicular a la otra, pasa por los polos de la recta. Así que evidentemente la condición debe ser simétrica necesaria. Por otro lado, podemos definir otras figuras en una esfera. Podemos ver, recordemos que en el plano euclidiano la figura más simple que se puede definir es el triángulo, que son tres rectas pasando por tres puntos no colineales. El triángulo euclidiano lo conocemos todos. ¿Sí? Pero ¿qué pasará en una esfera? En una esfera podemos definir una figura todavía más simple. Con solamente dos rectas podemos definir la figura que llamamos uso esférico. ¿Ven? Un gajo de la pelota, una figura en forma de gajo de la naranja, es el uso esférico, que son dos rectas que se cruzan, dos rectas esféricas, otra vez, que se cruzan en un ángulo alfa y forman ya una figura. Ya con eso encierran un área y forman una figura. La superficie del uso esférico se puede calcular y sabemos cuáles son sus características. Obviamente el uso esférico tiene que ser proporcional a alfa. ¿Por qué? Porque si yo tengo el doble de ángulo, debe abarcar el doble de área. Entonces podríamos extender esto hasta un caso límite en el cual el uso esférico se extienda a toda la esfera, en cuyo caso el ángulo va a ser 2pi, 360 grados, y sabemos que la superficie de la esfera es 4pi por el radio cuadrado. Con eso en mente podemos deducir que la superficie del uso digamos esférico debe ser S igual 2 por alfa por el radio al cuadrado. Si estuviéramos trabajando, y esto a veces pasa, ustedes van a ver que en algunos casos se dice que la superficie del uso esférico es 2 alfa. ¿Por qué? Porque se usa una esfera de radio 1, de radio unitario. ¿Vieron cómo hacemos con el trabajo con la circunferencia trigonométrica? Bueno, lo mismo pasa acá con la esfera unitaria, en cuyo caso de las fórmulas desaparece la R porque es 1 y se la ignora absolutamente. Entonces en cualquiera de los casos se puede trabajar igual y son igualmente válidas las fórmulas, son equivalentes. Lo que pasa que para un radio 1, para un radio 1. ¿Qué otras figuras podemos dibujar sobre una esfera o sobre un plano esférico para nuestra geometría no euclidiana? Podemos hacer la figura que sigue, que ahora sí va a ser el triángulo. Es la que sigue en complejidad al uso, donde tres rectas, al igual que en la geometría euclidiana, tres rectas se intersectan en tres puntos y definen un área que va a ser llamado triángulo,
justamente triángulo esférico para distinguirlo de su par en el plano sin curvatura, ¿sí? Podemos ver el centro y de ahí el centro de la esfera nos permite determinar longitudes a partir de los ángulos que se forman entre los puntos determinados por la intersección de la recta, de dos rectas cualesquiera, con respecto a el centro de la esfera. Y entonces decimos que, por ejemplo, el lado A con minúscula lo identificamos, es justamente el ángulo A pasado, ¿sí? Pasado a radianes en longitud, ¿sí? Entonces sabemos cuál es la longitud. O también podríamos decir que los ángulos, los lados, perdón, del triángulo esférico son radio por el ángulo subtendido, como lo hacemos con una circunferencia común. Cosas importantes a tener en cuenta es que los lados son ángulos medidos con respecto al centro y forman un ángulo triedro. Es decir, si uno lo mira es una especie de pirámide, ¿sí? Si uno lo recortara, que no termina como pirámide porque los lados finales no son planos, sino que son curvos, ¿eh? Así definimos los lados A, B y C y usamos el nombre en minúscula para distinguirlos de los ángulos que vamos a ver después. El segmento entre dos puntos cualquiera, que habíamos visto como un segmento de recta, en el caso de la circunferencia esférica se conoce como ortodroma, ¿sí? Y la distancia entre los dos puntos es la distancia ortodrómica. Recuerden que la ortodroma es siempre un pedazo de una circunferencia máxima o un pedazo de recta en el plano esférico. También se definen los ángulos internos como los formados entre las rectas que forman el triángulo. Es decir, si yo quiero definir los ángulos internos del triángulo, me fijo en las rectas que forman ese ángulo y lo llamo A mayúscula opuesto al lado A minúscula, que es una longitud, ¿sí? Como hacemos habitualmente también en el plano euclidiano. Esto no es nada nuevo, ¿no? B y C obviamente ocupan los lados correspondientes, pero son ángulos A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula, porque se eligen habitualmente así. Obviamente se podrían también llamar alfa, beta y gamma. Si uno quiere, no habría ningún tipo de problema ni inconveniente en darles la denominación que uno quiera. Esto es el uso y costumbre que habitualmente tenemos, pero podría formar de otra, podría denominarse de otra sin ningún tipo de inconveniente. Un dato particular de los triángulos esféricos es que en particular sabemos que la suma de los tres ángulos internos en un plano euclidiano suma 180 grados. Pero uno se puede dar cuenta fácil, por ejemplo, que en la Tierra, si uno elige meridianos que están siempre a 90 grados con respecto al ecuador, podría elegir dos meridianos que estuvieran a 90 grados entre sí, de forma tal que la suma de estos tres ángulos fuera, por ejemplo, 270, como en este caso que tenemos dibujado ahí. ¿Se dan cuenta? Tenemos alfa 90 grados, beta 90 grados y gamma 90 grados, en cuyo caso la suma de los ángulos internos da 270, que es superior a los 180 que teníamos en el plano euclidiano común, ¿sí? Entonces, un hecho importante es que en un triángulo esférico la suma de los ángulos internos va desde algo más que 180 grados. Para 180 grados, digamos, la esfera tendría que ser enorme, ¿sí? Para que dé 180 grados tendría que ser lo más parecido. Si yo miro esa esfera, para que me dé cercana a 180 grados tendría que ser lo más parecido a un plano euclidiano, con lo cual la esfera sería enorme, ¿sí? Porque yo la veo plana, no la veo curvada, y entonces ahí sí va a sumar casi 180 grados, pero lo máximo que yo le puedo sumar son 500 grados a los tres ángulos, y después en el próximo video vamos a trabajar justamente con este concepto con un poco más de profundidad. Muy bien, hasta acá llegamos con las definiciones básicas de
la geometría esférica con la parte básica como lo hemos definido. Como siempre, los invitamos, si les gustan los contenidos, a que se suscriban. Si les gustó este video, les pido que se tomen el ratito para darle un like. Si hay algo que quieran aportar que pueda resultar interesante o comentar, siéntanse libres de hacerlo, y espero que pasen un buen día. Nos vemos entonces pronto. Les deseo a todos lo mejor. Muchas gracias.